En la unidad 2 desarrollaremos la inmunidad perinatal en las diferentes especies domésticas, el momento del nacimiento y la importancia de un correcto calostrado. Los mamíferos, luego de transcurrir el período gestacional en un ambiente protegido, como lo es el útero materno, nacen hacia un contexto totalmente diferente, completamente cargado de microorganismos, por lo que para sobrevivir deben controlar la invasión bacteriana en poco tiempo. Siendo que el desarrollo completo de la capacidad inmunitaria depende del estímulo antigénico, en la práctica el animal recién nacido es incapaz de actuar rápidamente por sí mismo y esta vulnerabilidad durará las primeras semanas de vida, por lo que los anticuerpos que la madre le brinde a través del calostro son fundamentales en esta etapa. Entonces, en esta clase recordaremos la ontogenia del sistema inmune de los mamíferos, desarrollaremos las características de la transferencia de inmunidad pasiva según el tipo de placentación de las diferentes especies, describiendo los factores que hacen a una correcta absorción de inmunoglobulinas y qué sucede o bien cómo podemos intervenir en el caso de animales que por alguna circunstancia no hayan recibido calostro adecuadamente. Y también podemos hablar de algunas cuestiones prácticas dadas desde la experiencia profesional propia. Tienen aquí la bibliografía que podrán consultar, en este caso el capítulo 23 del TISAR de la última edición, la 10ª. Ontogenia del sistema inmune. Como ustedes saben, los animales domésticos presentan gestaciones que tienen diferente duración y hay especies cuyas gestaciones son largas, como la de la yegua, la de la vaca, y otras, como la de la gata y la perra, cuyas gestaciones apenas rondan los 2 meses. Aunque el desarrollo del sistema inmune de los fetos de los mamíferos siguen más o menos un patrón constante, vamos a ver que entre los grandes y pequeños animales existen algunas diferencias. Tomaremos como ejemplo la gestación de la vaca y la de la perra. Para cada uno de los temas que tratemos hoy iremos comparando pequeños y grandes animales a grandes rasgos. Decíamos que siguen un patrón constante. Dentro de ese patrón constante que mencioné, vamos a ver que en todas las especies el primer órgano en desarrollarse del sistema inmune es el timo. A él le siguen los órganos linfoides secundarios. Las células formadoras de anticuerpos aparecen luego de la formación del vaso y de los ganglios linfáticos, y los anticuerpos, si es que aparecen, lo hacen hacia el final de la gestación. En este caso, si vemos la gestación de la vaca, ella dura aproximadamente 9 meses, 281 días. Al comienzo de la gestación, ya a los 40 días, podemos apreciar el timo. Hacia los 45 días, podemos llegar a determinar la presencia de linfocitos. Hacia los 55 detectamos el vaso y la médula ósea. Y un poquito más, hacia los 60, ya hay presencia de ganglios linfáticos. Todo entonces está muy concentrado dentro de los 2 primeros meses de gestación. Y solo aparecerán las placas de Peyer cuando la
gestación esté avanzada, hacia el día 175 aproximadamente. Aunque hubo linfocitos que se detectaron tempranamente, la producción de inmunoglobulinas por los linfocitos B se apreciará recién a los 59 días aproximadamente para la inmunoglobulina M y hacia los 135 la de inmunoglobulina G. El momento de detección de anticuerpos va a depender siempre de las técnicas que utilicemos. Por lo tanto, las primeras detecciones son contra virus. Como ejemplo, una detección contra rotavirus por medio de técnicas como neutralización. Entre los 75 y 80 días podemos estimular a ese feto, por ejemplo con fitohemaglutinina, y ese feto tiene la capacidad de responder. Aunque esta capacidad se va a perder, ustedes van a verlo al nacimiento, por la gran cantidad de corticoides que se liberan. En el caso de la perra, esta tiene una gestación de aproximadamente 2 meses. Y la presencia del timo la vamos a apreciar entre los 23 y los 33 días aproximadamente, pudiendo responder ya a antígenos aproximadamente hacia el día 40. En cuanto a la siembra tímica de linfocitos en órganos linfáticos secundarios, se da hacia los 45 días de gestación. El vaso se va a desarrollar recién alrededor del día 55, es decir, tardíamente. Entonces, ¿qué comparación podemos establecer? Que viendo las dos gestaciones, según el tiempo, el desarrollo de los órganos y células que conforman el aparato inmunológico va a seguir ese patrón constante, veíamos, en cuanto a qué órgano aparece primero. Notamos que en los carnívoros es más lento el desarrollo respecto de las grandes especies como el equino y la vaca. Generalmente en las grandes especies el desarrollo de los órganos linfáticos se va a dar muy tempranamente. En cambio, en la perra, la mayoría de los órganos y células que conforman el sistema inmune se aprecian luego de la mitad de la gestación. El sistema inmune y la infección intrauterina. ¿Qué ocurre cuando un feto se infecta con determinados agentes? ¿Cómo responde el sistema inmune? A pesar de que el feto no está totalmente indefenso, es menos capaz de combatir las infecciones que un adulto. Su sistema inmune adquirido no es totalmente funcional. El feto produce también baja cantidad de interferón gamma, lo que determina que infecciones leves en la madre pueden ser letales en el feto. Ejemplos de ellos son la lengua azul, el virus de la diarrea viral bovina, la toxoplasmosis, el IBR, que siendo mortales en el feto, cambia esa condición en el último mes de gestación, haciéndose leve en un ternero. La respuesta a estos virus está determinada por el estado de desarrollo inmunológico del feto. En este caso, si vemos que una vaca se infecta con DBV al inicio de la gestación, hasta los 50 días aproximadamente, puede abortar. Si lo hace entre los 50 y 120 días, antes de que el sistema inmune adquiera competencia, habrá viremia persistente,
desarrollará tolerancia, entonces no habrá anticuerpos ni linfocitos T reaccionantes. Clínicamente serán animales normales, aunque sensibles a microorganismos oportunistas y lógicamente actuarán como fuente de contagio. Si la infección pasa el tiempo y ya se da entre los 100 y 180 días, es decir, una gestación ya más avanzada, o bien se coloca en esa etapa una vacuna viva atenuada, se presentarán malformaciones del sistema nervioso central, a nivel ocular, en las mandíbulas, atrofia. Y cuando esa infección se adquiere luego de los 180 días, es decir, un feto ya grande, los individuos serán normales. Llegamos al momento del parto, un momento importantísimo en la vida de un animal. El parto abarca los diversos procesos fisiológicos implicados en el nacimiento de la cría. Es necesario tener en cuenta, por una parte, los factores que mantienen la gestación y por otra, aquellos que permiten el desarrollo del trabajo y expulsión del feto. La duración de la gestación depende tanto de la regulación de los productos hormonales como el resultado de la actividad uterina. Podemos decir en rasgos generales que al 7º mes de gestación la placenta llega a su punto límite de crecimiento, no crece más. Va a llegar un momento en que el tamaño del feto es grande, esa placenta no puede alimentarlo, ya la circulación no es muy buena, no alcanzan los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, etc. El feto como consecuencia tiene hambre, entonces hará una hipoglucemia. Eso va a generar un importante estado de estrés. Por supuesto, esta información va a llegar a hipófisis, hipotálamo, y va a regresar la respuesta hacia la corteza adrenal con una alta liberación de glucocorticoides que actúan como los factores liberadores de prostaglandinas de útero y ovario que van a dar inicio al parto. Ellos son lo que se llama el gatillo del parto. El parto es una cascada compleja de varios fenómenos fisiológicos. El feto dispara el desencadenamiento del proceso del parto mediante varios eventos endocrino-bioquímicos. Es obligatoria la participación del eje hipotálamo-hipófisis adrenales. Los estrógenos juegan un papel importante en cuanto al aumento de los niveles de prostaglandina F2-alfa, lo cual coincide en la vaca con el desarrollo del trabajo de parto, al estimular la actividad contráctil del miometrio. A la prostaglandina F2-alfa se le atribuye una acción de borramiento del cuello al parto. La regresión del cuerpo lúteo y por lo tanto la disminución de los niveles de progesterona al final de la gestación son inducidos por la prostaglandina F2-alfa. Una serie de estudios permitió establecer la relación entre la producción de cortisol fetal y el desencadenamiento del parto. El parto normal, o aquellos inducidos mediante la perfusión del feto con ACTH, es precedido por el aumento de los niveles de cortisol fetal.
iniciándose el proceso de parto con todos los cambios endocrinos que normalmente lo preceden. El primer evento es la eliminación del bloqueo de la progesterona sobre la musculatura uterina, permitiendo la iniciación de las contracciones miometriales. El segundo evento es el incremento de las secreciones del tracto reproductivo, en particular del cuello. La eliminación del bloqueo de la progesterona ocurre porque el cortisol fetal promueve la síntesis de 3 enzimas que convierten la progesterona en estradiol, así como también estimula la síntesis de prostaglandina F2-alfa, que a su vez incrementa el desbloqueo de la progesterona. Al aumentar el estradiol y la prostaglandina, se incrementa la actividad del miometrio, reflejadas en el desencadenamiento de las contracciones y la regresión del cuerpo lúteo de la gestación. Ese nivel exageradamente alto de glucocorticoides liberados en el parto, la importancia que tenemos nosotros que apreciar es que van a dejar al recién nacido con una inmunosupresión transitoria muy importante. Vemos que esos niveles de cortisol fetal comienzan a aumentar unos 10 a 12 días antes del parto y aumentan, por ejemplo, en el caso de los lechones, hasta un 400%. Y esos valores vuelven a la normalidad recién aproximadamente hacia el día 4. Es decir, que el estado de supresión de un animal recién nacido, dado por los glucocorticoides elevados exageradamente, es importantísimo. ¿Cómo va a ser esa respuesta inmunitaria en los mamíferos recién nacidos? De lo visto hasta ahora podemos inferir que el animal cuando nace tiene su aparato inmunológico desarrollado, pero es inmaduro, por lo que sus respuestas frente a los antígenos serán de tipo primarias, con una latencia prolongada y con concentración baja de anticuerpos, por lo que las respuestas innatas son cruciales para la supervivencia del recién nacido. En esta etapa, el papel de la microbiota que coloniza las superficies corporales, sobre todo el tracto gastrointestinal, es fundamental. Ella genera una mezcla compleja de patrones moleculares asociados a patógenos, PAM, que actúan a través de los receptores TLR de los enterocitos, produciendo un efecto profundo en el desarrollo del sistema inmunitario, porque los antígenos microbianos serán captados por las células dendríticas y presentados a los linfocitos T CD4 positivos, promoviendo el desarrollo funcional del sistema inmune. Esa microbiota intestinal y cutánea va a desempeñar un papel clave en la regulación de la respuesta, si es TH1 o TH2. Entre paréntesis les puse hipótesis de la higiene, porque esto lo vamos a volver a tocar cuando veamos atopía, en el tema de hipersensibilidad tipo 1. En esta diapositiva y en la siguiente vamos a ver algunas características de la respuesta inmune innata y adaptativa del animal recién nacido. En cuanto a inmunidad innata en el animal recién nacido,
podemos apreciar que hay producción de moléculas antimicrobianas, como por ejemplo pentraxinas, colectinas, defensinas, lactoferrinas, lisozima. Vemos que hay TLR funcionales. En cuanto a los neutrófilos, por ejemplo en los porcinos, esos neutrófilos tienen capacidad fagocítica, pero la capacidad bactericida recién la adquieren luego del nacimiento, debido a que el nivel alto de glucocorticoides en el momento del parto disminuye su actividad. El suero de los mamíferos es deficiente en complemento, por lo que la opsonización es escasa. En los lechones podemos apreciar que hay macrófagos pulmonares escasos que recién hacia los 2 meses de vida serán capaces de eliminar partículas. Entonces, en ese tiempo, esa actividad se halla a cargo del hígado y del vaso. Los terneros al nacer presentan menor cantidad de células NK, aunque si son estimulados por interleuquina 2 o interleuquina 15, tienen una actividad citotóxica mayor. En cuanto a las proteínas de fase aguda, están elevadas al nacer y van disminuyendo hacia la tercera semana de vida aproximadamente. El recuento absoluto de linfocitos T gamma delta va aumentando gradualmente hasta los 25 días más o menos. Y también hacia esa etapa se van viendo cambios progresivos en el fenotipo de los linfocitos T colaboradores. En cuanto a la inmunidad adaptativa, hay predominio de una respuesta tipo 2 en lugar de tipo 1. Hay desequilibrio, entonces. Ese desequilibrio está dado por el desarrollo tardío de células dendríticas tipo 1, productoras de interleuquina 12, y una actividad marcada de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, producidas por células dendríticas 2. Vemos en el potro que el potro recién nacido no produce interferón gamma, por lo que existe un sesgo inherente TH2 y ellos son incapaces de una respuesta eficaz TH1. Ese desequilibrio en el potro es muy importante porque esa respuesta del tipo TH2 lo va a predisponer a infecciones clínicas, como por ejemplo frente a Rhodococcus equi, productor de neumonías que pueden llegar a ser mortales en el animal recién nacido. Entonces, el sistema inmune del neonato no funciona a pleno, ya que le falta maduración, haciendo que las crías sean vulnerables a antígenos del medio ambiente, necesitando la asistencia inmunológica de la madre en los primeros días de vida para poder enfrentar el ambiente adverso. Ese refuerzo en la mayoría de los animales domésticos se da a través del calostro y solo en un escaso porcentaje en algunas especies a través de la placenta. De esto es lo que vamos a hablar en el tema transferencia de inmunidad de la madre a la cría. Lo primero entonces es ver qué es la placenta y cómo es la placentación en las diferentes especies animales. La placenta es la fusión de tejidos maternos y fetales para intercambio fisiológico. En cuanto a transferencia de inmunoglobulinas de la madre al hijo por placenta, depende exclusivamente del tipo de placentación que tengan los animales, ya que a medida que haya más capas de tejidos que separen a la madre del trofoblasto, más difícil será
el pasaje de inmunoglobulinas e incluso en algunas especies no hay pasaje directamente. Veamos ahora cómo es la placentación en las diferentes especies animales y cómo esa placentación influye en el pasaje de inmunoglobulina de la madre a la cría. En animales con placenta hemocorial, como los conejos, las ratas, los primates, el hombre, el contacto de la sangre materna con el trofoblasto es total. Eso implica que hay un 100% de pasaje de inmunoglobulina G de la madre al hijo. No así de la inmunoglobulina A, ni la M, ni la E. En el caso de animales con placenta tipo endotelio corial, como los pequeños animales, perro, gato, al haber menor cantidad de capas de separación entre las circulaciones de la madre y la cría, existe un pequeño porcentaje, entre un 5, 10 hasta un 12% de inmunoglobulinas que atraviesan placenta. Es decir, que el resto lo debe adquirir la cría vía calostro. Y los animales con placentación de tipo sindesmo corial como los rumiantes o epitelio corial como los equinos y los cerdos, dependen del pasaje de inmunoglobulinas vía calostro, ya que su placenta no le permite el pasaje de estas porque existen entre 5 o 6 capas de tejido que separan la circulación de la madre con la del hijo. Decíamos en la anterior diapositiva que los animales necesitan adquirir las inmunoglobulinas, ese sistema defensivo tan importante de la madre hacia el hijo, vía calostro, que muchas especies lo necesitan sí o sí porque no pasó nada a través de la placenta o bien pasó en un muy bajo porcentaje. ¿Pero qué es el calostro? El calostro contiene las secreciones de la glándula mamaria acumuladas durante las últimas semanas de gestación, así como las proteínas transferidas activamente desde la circulación sanguínea bajo influencia de los estrógenos y la progesterona. Está compuesto por una alta concentración de proteínas, de lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, calcio, linfocitos, citoquinas como interleuquinas, interferón, factores de crecimiento celular. Y ese calostro va a cumplir 3 funciones que son básicas. Por un lado, la energía para evitar la hipotermia, sobre todo en los pequeños animales. Va a tener un efecto laxante para eliminar el meconio y va a tener un efecto protector dado fundamentalmente por proteínas específicas de la glándula mamaria, como la caseína, las lactoglobulinas y proteínas específicas del plasma, como albúminas, y fundamentalmente las globulinas y entre ellas las inmunoglobulinas. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de formación del calostro? La glándula mamaria, en lactogénesis 1, por influencia de estrógenos y progesterona y en ausencia de prolactina, produce el calostro materno aproximadamente desde las 3 semanas antes del parto. Para llevar inmunoglobulina G sérica circulante al lumen, la célula epitelial mamaria expresa un receptor específico neonatal que media el paso desde el espacio extracelular en el extremo basal de la célula al lumen alveolar mamario.
Este mecanismo endocítico llamado transcitosis es dependiente de pH, dándose una unión de alta afinidad a pH ácido y débil o ninguna unión a pH neutro. Una vez ocurre la unión de inmunoglobulina G con el receptor, se da el tránsito intracelular y la inmunoglobulina G es transportada al extremo apical. El receptor es reciclado, quedando habilitado nuevamente. Es lo que ustedes ven con el numerito 2. El incremento de estrógenos un mes antes del parto, sumado esto al marcado decrecimiento de la progesterona 2 días antes del parto, modulan el paso de inmunoglobulina G al calostro mediante ese receptor. Las células epiteliales alveolares dejan de expresar este receptor al inicio de la lactancia, probablemente debido a aumento de prolactina. De manera similar, la inmunoglobulina A disponible en la glándula mamaria por la presencia de células plasmáticas que migraron provenientes del tejido linfoide asociado al intestino, necesita hacer tránsito por la célula mamaria. El transporte de inmunoglobulina A implica la unión al receptor, denominado receptor polimérico de inmunoglobulina, en la membrana celular vasolateral, para luego ser transportada hacia la membrana apical. Es lo que ustedes tienen con el numerito 3. Una vez en el lumen, este receptor polimérico libera la inmunoglobulina A más un fragmento llamado componente secretor que continúa unido a la inmunoglobulina A y le va a conferir protección a esta contra la degradación proteolítica. El ingreso al calostro de células como por ejemplo macrófagos presentes en la glándula mamaria se da por diapédesis entre las células epiteliales de la glándula. Y es lo que tienen ustedes con el numerito 1. Y en cuanto a cómo es la absorción del calostro, vemos que la actividad proteasa del tracto digestivo es baja y a esto se suma que el calostro tiene inhibidores de tripsina, por lo que las proteínas calostrales no se degradan y llegan intactas al intestino delgado. Las proteínas se unen al receptor expresado en las superficies de los enterocitos. Las inmunoglobulinas endocitadas junto al receptor se transportan a través de los enterocitos y se transfieren a los quilíferos y capilares intestinales. Las inmunoglobulinas absorbidas llegan a circulación sanguínea, por lo que el recién nacido recibe una transfusión pasiva de inmunoglobulinas maternas. Nosotros podemos detectar ya a las 2 horas de haber consumido calostro que hay presencia de inmunoglobulinas en suero del recién nacido. Los mamíferos recién nacidos se diferencian por la selectividad y la duración de su permeabilidad intestinal. Por ejemplo, el caballo y el cerdo tienen una permeabilidad selectiva de inmunoglobulinas, donde la inmunoglobulina G y la M se absorben, en tanto que la A permanece en el intestino, porque el lechón tiene una gran cantidad de componente secretor libre en el intestino. Los rumiantes presentan una absorción que no es selectiva y aquí todas se absorben, solo que la A después se excreta gradualmente. La permeabilidad en las células del intestino es más elevada inmediatamente después del nacimiento y desciende alrededor de las 6 horas debido a que los enterocitos que expresan el receptor neonatal son reemplazados por otros que ya no lo expresan. A medida que transcurre ese día
de nacimiento, ya hacia las 24 horas podemos decir que la absorción es prácticamente nula. Entonces, es fundamental que tanto los potros como los terneros o como los cachorros también en el caso de pequeños, absorban la mayor cantidad posible de calostro en las primeras 6 horas de vida. Fundamentalmente, un ternero debe absorber aproximadamente un 10% de su peso, sería lo ideal que mame para que se asegure que haya un porcentaje adecuado de inmunoglobulinas que lo protejan en esa primera etapa de vida. Lo ideal es que tomen 1 litro de calostro en las primeras 6 horas de vida. En cuanto al tiempo durante el cual el intestino es permeable a la absorción de inmunoglobulinas, tiene que ver con el tamaño de las mismas. Por lo tanto, la inmunoglobulina M, que es la primera línea de defensa en casos de septicemia, lo hará hasta las 16 horas aproximadamente. Es la primera que deja de absorberse. Le sigue la inmunoglobulina A como protectora de las superficies mucosas y lo hace aproximadamente hasta las 22 horas. Y por último la G hasta las 27 horas aproximadamente, y como lo expresa la diapo, es la que media diferentes mecanismos que llevan a la eliminación del agente extraño. Ahora bien, ¿qué relación existe entre inmunidad pasiva e inmunidad activa? Es decir, la inmunidad transferida por la mamá al hijo y la inmunidad propia del individuo. Un individuo, precisamente, madura su sistema inmunitario cuando es capaz de responder con la misma eficacia que un animal adulto sano y responder ante estímulos posteriores del mismo agente patógeno. Esa maduración inmunitaria se va a ver influenciada por diversos factores, entre los que se encuentra la transferencia de inmunidad pasiva, ya que la presencia de anticuerpos circulando retarda la síntesis de anticuerpos nuevos. En términos generales, los rangos de edad reportados como periodos de maduración inmunitaria están directamente relacionados con lo que dure la inmunidad pasiva. Y esto es importante porque como la inmunidad activa del animal se empieza a establecer cuando la concentración de anticuerpos maternos desciende lo suficiente, existe un período crítico llamado ventana de susceptibilidad, donde el animal está más predispuesto al contagio de enfermedades infecciosas, ya que los anticuerpos maternales no lo protegen lo suficiente y su inmunidad activa recién comienza. En este periodo, generalmente se comienza con los planes sanitarios de vacunación y hay que considerar revacunaciones a medida que más nos adelantemos en la primera vacuna que le coloquemos al animal. Por ejemplo, frente al distemper de los caninos, en los caninos se considera que esa ventana de susceptibilidad está aproximadamente entre la 6ª y la 9ª semana de vida. Y frente al distemper se considera que el nivel de anticuerpos protectores elaborados por el animal en su inmunidad activa lo va a adquirir alrededor del 4.º mes de vida aproximadamente. Es decir, que a medida que nosotros más adelantamos la vacunación de un animal pequeño, por ejemplo, que comencemos un plan sanitario en lugar de los 2 meses a los 45 días de vida, vamos a necesitar más dosis de refuerzo
contra el distemper hasta llegar a ese cuarto mes de vida. ¿Por qué? Porque muchos de los antígenos colocados con la vacuna, las primeras dosis, van a ser neutralizadas por los anticuerpos transferidos a través de placenta, en el caso de perras, ese 5 a 10%, y a través del calostro dados por la mamá al hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, en estos gráficos notamos cómo esa ventana de susceptibilidad puede ser pequeña o más amplia según sea la administración óptima o no del calostro a un animal recién nacido. A medida que esa ventana inmunológica o ventana de susceptibilidad se agranda debido a un pobre calostrado, será mayor la posibilidad de contagio de enfermedades y mayor la probabilidad de muerte del animal recién nacido. Ahora bien, ¿qué cosas puede hacer que esa transferencia de inmunidad pasiva falle? Existen 3 razones, a saber, que haya una producción de calostro baja en cuanto a calidad o en cuanto a cantidad. Es una falla que involucra a la madre, o sea que hay una falla en la producción. Que haya una ingestión inadecuada por parte del recién nacido, es decir, una falla en la ingestión, un factor que involucra a la cría, o una insuficiente o nula absorción intestinal a pesar de que haya una ingesta adecuada. En ese caso, la falla de la cría va a estar en la absorción. Y también podemos hablar del factor manejo, que a la hora del calostrado es uno de los factores más importantes que influyen como fallas en la transferencia de inmunidad. Vamos a ver algunas cosas que haya fallas que involucren a la madre, ya sea en la calidad o la cantidad de calostro. Podemos hablar del estado general de la hembra. En una vaca se considera que un score corporal superior a 3 es lo ideal. La baja nutrición antes del parto, con pocas proteínas y pocos minerales, determinan bajo peso y generan un bajo volumen del calostro. Otro factor que puede influir en la madre es la raza. Por ejemplo, en los bovinos, la de elección de un correcto calostro, de una calidad buena de calostro, es la raza Jersey, porque tiene una alta concentración de proteínas. Las razas cebuinas producen poca cantidad de calostro y las razas Holstein, aunque producen cantidad abundante de calostro, generalmente la calidad es menor. En cuanto a la edad, la concentración de inmunoglobulinas en vacas primerizas es igual que en los adultos, solo que la cantidad es menor, y esto influye en la habilidad materna. Tiene que ver entonces la edad con el número de partos que tenga ese animal. Otro factor que puede influir es el estado de la glándula mamaria, ubres edematosas, mastitis, donde el dolor y la palatabilidad determinan un bajo consumo también. La funcionalidad, por ejemplo, el goteo excesivo, donde enseguida ese calostro pasa a ser leche. El ordeño preparto, que suele ser perjudicial. El espacio que haya entre los pezones, que influye a la hora de la primera toma. Es decir, hay un sinnúmero de factores a tener en cuenta en cuanto a las fallas que se pueden dar en la transferencia de inmunidad que involucran a la madre. En cuanto a las que involucran a la cría, que tienen que ver con la primera toma
muy importante, acuérdense del tiempo de la primera toma, que era tan importante las primeras 6 horas. Y en cuanto a la cantidad de calostro ingerido, aquí podemos hablar de un comportamiento de la cría en cuanto a capacidad de búsqueda, la lucha que se da con el resto de la camada, muy importante en los cerdos y muy importante en los pequeños animales, donde siempre hay cachorros que son mucho más vivos para tomar las mejores tetas y dejan con insuficiente calostro a aquellos individuos que son más pequeñitos, e incluso muchas perras, cuando los cachorros no se les prenden enseguida, por ahí ellas mismas saben que no van a tener una sobrevida y los descartan. Podemos hablar que también influye con eso el número de crías que tenga, que siempre haya por lo menos una teta para cada cría. Eso es muy importante a la hora del manejo de los animales también. Tiene que ser quien está a cargo de los animales quien vea esas cuestiones. El estado general, un estado ácido-base correcto. La acidosis siempre lleva a una menor absorción de inmunoglobulinas. Eso influye también en el tipo de parto que tenga. En partos prolongados el ternero nace débil, o bien en cesáreas donde generalmente va a haber acidosis y eso va a determinar un bajo consumo. La raza, muy importante en las pequeñas especies, sobre todo los caninos, donde hay razas que son muy inquietas, y también tiene que ver en la madre, en las razas caninas, porque hay madres que son mejores madres y otras, como las razas que les gusta mucho jugar, como por ejemplo un cocker, suele no ser de las mejores madres. Entonces abandonan a sus cachorros con tal de ir a jugar, o aquellos que les gusta mucho la comida, que son muy glotones, ven un plato de comida y dejan a los cachorros. Hay mejores madres y peores madres en cuanto a razas también. Por supuesto, no hay que generalizar, pero es lo que uno ve de común en la práctica. Y en cuanto a los factores que tienen que ver con el manejo, es muy importante el momento del secado del animal. En un secado menor a 50 días, en una vaca lleva a una baja concentración de inmunoglobulinas, porque ni la vaca ni la glándula mamaria se logran un tiempo de descanso adecuado. El tipo de alimentación en el último periodo de gestación, que no haya carencias y que no haya excesos tampoco. El ambiente, muchas veces se los traslada a sitios antigénicamente distintos en el último mes de gestación, y el calostro debe tener anticuerpo contra patógenos a los que el recién nacido sea expuesto. Entonces llevarlos a otro sitio por ahí es contraproducente. Drogas que se coloquen en el parto, por ejemplo prostaglandinas, van a hacer que disminuya la cantidad de inmunoglobulina G, o corticoides que aceleran la maduración temprana del epitelio intestinal y por lo tanto la absorción del calostro. El estrés por calor, por ejemplo, también es un factor que disminuye la concentración de inmunoglobulinas. Por eso es tan importante que siempre haya personas que asistan al parto, sobre todo en los grandes establecimientos, tener en cuenta cuándo va a ser el periodo de parición. Hay técnicas por las cuales nosotros podemos evaluar la calidad del calostro y si hubo realmente un calostrado eficiente. Generalmente nosotros en Inmunología 2 dábamos este tema antes y luego ustedes tenían el trabajo práctico referido a eso, donde realizaban algunas técnicas. Hubo cambios en el programa por el cual ahora esas técnicas
las hacemos en Inmunología 1, por ende, aquellos que quieran tener acceso a cómo se realizan estas técnicas, tranquilamente lo pueden solicitar. Pero podemos hablar de calostrómetro para evaluar al calostro en sí mediante un densímetro, un refractómetro donde vamos a evaluar las proteínas totales del suero y de acuerdo a ella estimamos las inmunoglobulinas que tiene el animal, test de precipitación por sulfato de zinc de inmunoglobulinas, test de coagulación de proteínas por glutaraldehído y una técnica muy confiable por medio de la inmunodifusión radial simple, donde vamos a poder ver la concentración de anticuerpos que haya en ese calostro animal, en el suero de los animales, y de acuerdo a ello estimamos la concentración de inmunoglobulinas. En estas últimas diapositivas les contaré algunas cuestiones que son de tipo prácticas, desde mi experiencia profesional en el asesoramiento ganadero y en la clínica de pequeños animales, y también desde mi experiencia docente, porque sé que a ustedes les interesa y les gusta el tema, y en clases presenciales otros años suelen preguntar mucho sobre cómo actuar frente a determinadas situaciones con el animal recién nacido. Seguramente en asignaturas como por ejemplo las prácticas hospitalarias, si se da el caso clínico van a volver a tocar estos temas, pero nunca está de más el aporte de la experiencia de cada docente. Cada profesional aportará lo que haga a su experiencia y todo sea en provecho del animal recién nacido. Entonces, en cuanto al almacenamiento, manejo y suministro de calostro, primero vamos a ver que en establecimientos donde se tienen gran cantidad de partos al mes es una buena práctica tener un banco de calostro para suplir, en caso de necesidad, la urgencia del parto. Para ello, el calostro se debe conservar. Lo ideal es conservarlo en bolsitas plásticas, que pueden ser bolsas Ziploc o bolsas caseras o aquellas que tienen graduada la cantidad, que se pueden llevar al freezer. Lo ideal que sean bolsas chicas para que no sea tanta la cantidad de calostro a congelar, no más de medio litro. También podemos almacenar el calostro refrigerado, ya sea en baldes o en botellas. Va a durar aproximadamente una semana. Si nosotros queremos aumentar ese tiempo en el que dura almacenado ese calostro que no está congelado, le podemos adicionar algún conservante como ácido propiónico, ácido láctico o sorbato de potasio. Respecto al manejo y suministro del calostro, ¿qué calostro guardar? Debe contener calostro del primer ordeño de vacas de 2 o más partos que produzcan una cantidad menor de 8 litros por ordeño, lo que me asegure que haya una rica o alta concentración de inmunoglobulinas. Si es poca la cantidad, las vacas donantes deben ser de un score corporal no menor a 2 y que tengan en lo posible por lo menos 60 días de secado previo. Recordar siempre que el calostro nunca se debe suministrar calentado en microondas, donde se van a destruir las proteínas, sino calentarlo a fuego lento, en baño de María, hasta llegar a una temperatura que no supere la temperatura corporal. La cantidad de calostro a almacenar va a depender del promedio de los nacimientos que haya en el mes.
Y siempre hay que asegurarse que el ternero consuma como mínimo el 10% de su peso corporal en las primeras 12 horas de vida, que puede ser a voluntad o por sonda esofágica, porque la meta es que obtenga un mínimo de 10 gramos de inmunoglobulina G por litro de suero. También se puede congelar plasma por 6 meses, siempre esto bajo supervisión profesional para aquellos terneros que tengan alto valor genético. Todos los animales que sean suplidos con calostro siempre deben mantenerse bajo observación en sitios limpios, bien ventilados e incluso algunos con terapia antibiótica. Por supuesto, siempre el mejor método para suministrar el calostro es el amamantamiento. Recordar la manera en la que el potrillo mama, que lo hace de manera continua, tienen un comportamiento distinto a los terneros y eso también son muy sensibles a infecciones. Entonces también puede utilizarse calostro provenientes de bancos o bien aplicar gamma-globulinas. Y lo ideal es administrar el calostro cada hora con mamadera a aquellos cuyo reflejo de succión esté bien o bien con sonda nasogástrica si es que ese reflejo de succión está ausente. Y algunas cuestiones prácticas en un tema sobre el que aquellos que tengan consultorio de pequeños seguramente van a recibir muchas consultas y tiene que ver con esta primera etapa de la vida de un animal, que es el manejo del cachorro huérfano. ¿Por qué causa puede estar huérfano un animal? Porque la mamá lo rechazó, porque la mamá se murió, porque la mamá se perdió, porque tenga galaxia, porque tenga mastitis, porque la camada sea muy numerosa y no dé abasto, o porque haya una pérdida de ganancia de peso en los animales. Entonces esas son causas en las cuales nosotros vamos a tener que actuar y rápido. Debemos diferenciar siempre si el cuidado del animal huérfano es total o solo tenemos que ayudar con la lactancia, porque en el último caso la madre va a ser la encargada de la higiene, de la sociabilización y demás cuestiones. ¿Qué cuidados hay que darle? Son importantes 3 aspectos en el cuidado del cachorro huérfano: el ambiente, la alimentación y el manejo de esos cachorros. En cuanto al ambiente, es fundamental el control de la temperatura. Debe mantenerse a niveles constantes entre 27, 28, 30 grados aproximadamente. Eso durante el primer mes, porque los cachorros no termorregulan bien. Esto lo podemos hacer mediante una incubadora casera, que la podemos hacer con una caja de cartón duro. Le podemos poner en el fondo una mantita eléctrica o bien botellitas de agua caliente que tendremos que ir reemplazando. Encima le podemos poner un hule o una cuerina y sobre esto pañales descartables que iremos reemplazando y nos permitirán ir cambiándolos y mantener la cama seca y calentita. No es aconsejable colocarles lámparas por el riesgo de quemaduras. También es necesario que la humedad sea constante. Eso lo podemos lograr colocando algún algodón húmedo o un recipiente de agua cerca de la caja. Y evitar siempre las corrientes de aire. Si tenemos que higienizar a los cachorritos, eso lo podemos realizar con toallitas húmedas para bebé o bien con gasa. Se pueden aplicar aceites y cambiarles regularmente la cama, porque es una de las cuestiones que hace que haya infecciones enseguida, el no cambio de la cama. La alimentación debe durar hasta el destete, que se da aproximadamente entre los 30 y los 35 días. Si no tomó calostro, es conveniente un refuerzo inmunitario que aporte defensa.
Lo ideal son los preparados sustitutos comerciales. De lo contrario, podemos preparar sustitutos caseros que, aunque no cubren todos los requerimientos nutricionales, ayudan y mucho. Hay distintas fórmulas caseras, todas se tienen que dar a temperatura de aproximadamente 37 grados. Cada toma debe prepararse en el momento de usar, administrarla con mamadera o en aquellos que son muy pequeñitos con una jeringa a la que le podemos adicionar un gomín de bicicleta. En la primera toma podemos dar 5 o 10 mililitros cada 100 gramos de peso y eso lo vamos aumentando día por medio a medida que van creciendo, no sé, 3, 4 mililitros. Lo ideal es alimentar cada 3 a 4 horas en la primera semana, cada 6 en la segunda y cada 8 en el destete. Ya a los 10 días o 15 días se comienza a ofrecer agua. Nunca hay que olvidar estimular la micción y la defecación luego de la alimentación. Y eso se hace con toallitas para bebé o con algodones embebidos en agua. Se estima que cada cachorro insume unos 10 minutos, por lo menos, para alimentarlos e higienizarlos. Y en cuanto a otra cosa que hay que tener en cuenta en el manejo es limpiar siempre los utensilios con los que trabajamos, que aquella persona encargada de la higiene siempre que sea la misma en lo posible. Hay que ir registrando los pesos del animal, ver si por semana van duplicando el peso de la semana anterior, que sería lo ideal. En cuanto a las visitas, cuanto menos haya mejor, porque recordemos que es un cachorro que muy probablemente no consumió calostro, por ende su sistema inmune está muy debilitado, entonces el traer antígenos desde el exterior lo pone en riesgo permanentemente. Por supuesto, a estos cachorros que no han recibido calostro, le podemos adelantar la vacunación porque no tuvieron esos anticuerpos dados desde por placenta, un 5 a un 10%, o bien por calostro desde la madre al hijo. Así que en ellos tranquilamente podemos adelantarlos antes del mes ya la primera dosis de vacuna e ir haciendo refuerzos a medida que va creciendo hasta llegar a un nivel óptimo de anticuerpos protectores frente a las principales enfermedades infecciosas que pueden llegar a contagiarlos.